bueno, son evidentes, ¿no? No solamente está en el sonido, está en la estación de tren, está en la casa de él, está donde trabaja la primera novia, ¿no? O sea, el elemento del tiempo es sumamente importante en sus películas también, ¿no? Antes de ir al tiempo y algunos símbolos, es cierto, Wong Kar-wai tiene varias influencias, ¿no? Si se dan cuenta en esta película, en Days of Being Wild, por ejemplo, está presente la música de Xavier Cugat, si se percatan, ¿no? Este español que vivió desde muy pequeñito toda su vida en Cuba, ¿no? Hay Ujú. varias canciones, ¿no? Perfidia, Jungle Drums, ¿no? Y luego, esa parte que es interesante, porque todavía no entramos a los símbolos, pero eso del bosque tropical filipino, se dan cuenta de una escena, esa es la única, bueno, esa es la única canción que sale del mundo de Cugat, ¿no? Esos son los indios Tapariba, que son unos guitarristas brasileros medios originales. Eh, y como han visto la película completa, incluso en el cierre, la última parte es una versión de Jungle Drums de Cugat, pero cantada por Anita Mui. Anita Mui, para hacerlo simple, es algo así como la Madonna hongkonesa, ¿no? Entonces la música, como ya dijo la profesora, es muy importante. Y si se dan cuenta, es una influencia que viene de Latinoamérica. Y lo mismo pasa también con la literatura. Eh, eh, Carway está influenciado por diferentes literatos, pero lo que interesa para esta película de Days of Being Wild, literatura específicamente latinoamericana, ¿no? Esta película tiene una estructura semejante a un libro que se llama Boquitas Pintadas, ¿no? Que es de Manuel Puch, un argentino. Es un libro pequeñito que lo pueden revisar y que si lo analizan tiene una estructura semejante. Se trata de un, ¿cómo llamarlo?, de un mujeriego, ¿no? Que hay una chica buena, una chica mala, y al final, en el fondo, son todos epistolarias, ¿no? O sea, son cartas que se manda a la mamá, ella murió con una de las chicas, ¿no? Entonces, el mismo Caraway en algunas entrevistas ha reconocido eso, ¿no? La influencia de la literatura latinoamericana en su obra, y particularmente esta en Days of Being Wild. E inclusive, si revisan la novela, también él usa la estructura semejante, porque no es una línea de tiempo exacta. Si se dan cuenta, en la película va saltando de momentos, ¿no? Va saltando de momentos diferentes. Bueno, eso en relación a lo que había dicho la profesora. Y ahora sí los símbolos, ¿no? Le vuelvo a ceder la palabra, pero por ejemplo, hay un montón de símbolos en esta película y que luego se van a repetir en la trilogía, In the Mood for the Law y luego en 2046. Eh, pero bueno, antes de entrar a eso, porque es casi inacabable, dos símbolos importantes en esta película, ¿no? El tiempo, que está representado en los relojes que permanentemente usted está mirando en la película. Eso por si acaso luego también va a aparecer en las otras dos de la trilogía. Y los espejos, ¿no? Los espejos. Entonces te vuelvo a ceder la palabra y luego mis modestos aportes. Sobre lo del escritor argentino, es interesante porque quien le da, o sea, quien le da paso a esa información sobre este escritor es su maestro, ¿no? Otro cineasta mayor eh, que se encontró con este escritor argentino e introdujo a Carguay en este mundo, ¿no? Y así es que se enamora de este escritor y posteriormente también decide ir a Argentina a filmar su película, ¿no? Y sí, en el universo de esta supuesta trilogía que realmente es como una trilogía, pero no, a la vez, ¿no? Sí se repiten varios elementos y aparte del tiempo y los espejos es un elemento que se ha trabajado mucho con Doyle, que es el director de foto, porque a él le gusta mucho esta cuestión de los reflejos y de la profundidad y también de confundir dónde exactamente estás, ¿no? Otra cosa que hay son los pasajes. No sé si recuerdan una de las escenas en la casa de la madre, una de las escenas finales en la casa de la madre, que la madre está parada al frente y ahí las cortinas están como volando con el viento, ¿no? Por ejemplo, eso nos recuerda mucho al cine de Yasujiro Ozu, eh, que también filma mucho con términos, ¿no? Y lo veo también en el cine de Wong Kar-wai, que es posterior, ¿no?, a Ozu. Los pasajes te dan la posibilidad de tener los términos muy marcados o incluso hay marcos también en los encuadres, ¿no?
Los marcos en los encuadres en Ozu, por ejemplo, son muy simétricos, pero en Wong Kar-wai no. En Wong Kar-wai hay algunos planos que se conocen como aberrantes, ¿no? Como estas acciones repetitivas desde puentes o desde partes altas, ¿no? Donde siempre hay alguien que está mirando a alguien que está por debajo. Ahí también, por ejemplo, genera cierto tipo de líneas y de composición desde esta perspectiva, ¿no? Ese también es un elemento recurrente dentro de Days of Being Wild. Y otra cosa que es interesante son algunos elementos muy puntuales, como esta taza verde que está tomando la segunda novia de Judy, porque la traducción dice York, pero no es York, es Judy. Judy, sí. Hay una taza verde que aparece después en In the Mood for Love, en el famoso cafetín donde se juntan los amantes, ¿no? Por ejemplo. Y el tema de la comida también es un elemento importante. En esta no está como desarrollada porque el elemento de la comida aparece después. En realidad, cuando Wong Kar-wai decide hacer In the Mood for Love, tenía otro nombre y tenía otra temática. Él quería hacer 3 historias relacionadas a temas de gastronomía. Y se puso a reflexionar sobre cómo antiguamente en las casas hongkonesas las personas pasaban mucho tiempo, las mujeres sobre todo, pasaban mucho tiempo cocinando, ¿no? Haciendo el arroz. Y un evento familiar, por ejemplo, importante era salir toda la familia a comer los fideos, ¿no? Los fideos. Pero cuando llega la modernidad y viene la olla arrocera y vienen los fideos instantáneos, cambia como que cambian las dinámicas familiares y sociales, ¿no? Wong Kar-wai estaba reflexionando sobre eso y quería hacer estas 3 historias sobre comida. Pero al final desistió y se quedó in the mood for love y trae como algunos elementos de Days of Being Wild a In the Mood for Love y 2046 la filma mientras filmaba In the Mood for Love, ¿no? Estaba haciendo las 2 películas a la vez. Por eso es que también a veces los universos se entremezclan, porque como sus procesos de filmación son bastante largos y él es muy inquieto, entonces decide, mientras un proceso está reposando, iniciar el siguiente, ¿no? Y 2046 tiene retazos de otras películas, de sus otras películas. Entonces realmente es todo como parte del mismo universo. Por eso es una trilogía, pero a la vez no, porque también hace referencia a otras películas que no son parte de la trilogía. Cierto. Antes de entrar al... Claro, ese tipo de imágenes que se repiten, ¿no? Por ejemplo, la taza verde. Hay varias y frases que se repiten en la trilogía, ¿no? Por ejemplo, una imagen que no sé si se han dado cuenta, la madrastra de Judy, ¿no? Hay un momento en que hay una toma abierta con el fondo y ella gira y voltea y hace una mirada de lado. Esa mirada exactamente la van a ver también en 2046, cuando la mujer de la cual se enamora realmente, que es la hija del hostelero, pero eso ya lo conversaremos en 2046, pero bueno, se enamora Cho Mo-wan, es exactamente la misma toma, exactamente la misma toma, exactamente un fondo similar, ¿no? Y luego hay preguntas que son las mismas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Judy y Mimi o Lulu, ¿no? Hay un momento en el cual se pregunta, o mejor dicho, Lulu dice, ¿no? No te enamores, ¿no? O sea, el tema es no enamorarse. Ese no enamorarse lo van a encontrar presente también en 2046. Por ejemplo, el hostelero en un momento determinado, ya eso es otra historia, otro cuento, cuando está en una ensoñación de una historia que escribe Cho Mo-wan, exactamente también se lo dice, ¿no? Le dice, es una novela futurista, ¿no? O sea, el tema es que no te puedes enamorar de un robot, ¿no? Entonces, efectivamente, hay frases, hay imágenes que se van a repetir prácticamente exactas, casi exactas, ¿no? Y luego lo otro son los arquetipos, ¿no? Pero bueno, una cosa interesante sería, ¿qué dice esta película, no? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué alcanza Days of Being Wild? O sea, creo que también es un tema repetitivo, ¿no? En todas las historias que tiene que ver con el amor que no se alcanza, ¿no? Es el deseo por alguien al cual no vas a tener acceso, ¿no? Igual
y son estas historias, estas relaciones amorosas truncadas, ¿no? O sea, todas las relaciones son truncadas porque son estas dos mujeres enamoradas del mismo hombre que nunca les va a corresponder. Los amigos enamorados de estas mujeres que tampoco les van a corresponder porque están enamoradas de Judy. El amor materno que tampoco es correspondido en ninguno de los casos, ¿no? Porque la madre adoptiva es una relación muy, muy tóxica, muy nociva, que tampoco termina siendo un amor verdadero, digamos, o incondicional. Y la verdadera madre que nunca quiere ver al hijo, ¿no? Entonces realmente todos los vínculos, digamos, hombre-mujer son truncados. Los que quizá son más fieles, más verdaderos, son los que él tiene con su amigo, por ejemplo, o con el marinero, ¿no? Eh, pero estos vínculos madre-hijo o relaciones de pareja heterosexuales nunca se alcanzan, nunca se dan, ¿no? In the Mood for Love también, ¿no? Son las parejas que no, el amor que no llega a concluirse. Claro. Ahora, desde mi modesto punto de vista, además del amor inconcluso, en realidad Wong Kar-wai está pontificando también sobre la atracción, ¿no? Ujú. Eh, Porque me enfoco primero en esta película, ¿no? Si se dan cuenta, está dándoles una especie de arquetipos, de manuales, ¿no? Sobre la relación hombre y mujer. Si se percatan, como bien decía Jimena, eh, hay una forma de interacción, que es en el fondo lo que susurra Wong Kar-wai, ¿no? Y esa forma de interacción la tiene Judy, que luego la va a tener más adelante Chon Mo-wan cuando se transforme, porque hay un proceso de transformación en la trilogía de Chon Mo-wan, que en el fondo es semejante a Judy, ¿no? Y ese tipo de conducta, ese tipo de interacción, genera estos amores que luego se tornan pues, dramáticos, inconclusos, ¿no? Si se dan cuenta, van a ver escenas semejantes en 2046, por ejemplo, cuando Judy está seduciendo a Lulu, ¿no? Hay un momento en el cual la sujeta, ¿no? Juguetonamente, cuando Lulu dice, yo no soy una cualquiera, ¿no? Ya, eso es muy semejante al momento, y luego viene el beso, ¿no? Al momento en 2046 en que sucede lo mismo, pero sucede con otro personaje que después ya verán en la 2046. Y a su vez también muestra el otro lado, o sea, hombres que interactúan de otra manera, como por ejemplo el amigo de Judy, ¿no? El amigo de Judy, al final, ¿qué hace? El auto que le regaló Judy, que era un auto para la época costoso, lo vende para que Lulu vaya a por Judy, ¿no? Este, Es ahora, un acto como de amor incondicional, ¿no? Porque a pesar de que él quiere tener un vínculo con ella, sabe que es imposible, como la ama a pesar de eso, ¿no? Entonces es como, bueno, toma, te doy esto para que puedas cumplir tu sueño, a pesar de mí, ¿no? ciertamente, pero creo que también Wong Kar-wai ahí lo que te está diciendo, te está mostrando esa naturaleza masculina y femenina, ¿no? Mm. No sé si estar en el fondo diciéndote actúa de una manera o de otra, no lo creo, pero sí lo No, está mostrando, ¿no? Sí lo está mostrando el proceso de interacción hombre y mujer, y lo hace de una manera muy interesantemente clara, ¿no? Eh, pero bueno, que son arquetipos que felizmente se han ido transformando con el tiempo, ¿no? O sea, esta idea de que las mujeres son así y los hombres son así, ¿no? yo más Felizmente bien se ha ido Claro, yo más transformando. bien creo que lo que él hace es tratar de mostrar la naturaleza, ¿no? Esto no es una película pues que va a acudir a profundas reflexiones evolutivas, biológicas, pero creo No, que no, está no. mostrando la naturaleza sin juzgar, ¿no? Porque, o sea, lo que te está diciendo es, ¿no? Si actúas como Judy o si actúas como Chomo Wan, hay un resultado. Si actúas como el marinero más adelante, cuando vean las otras películas, inshallah, hay otro resultado, ¿no? No creo que juzgue, ¿ah? Solamente No, no, muestra, no, ¿no? no. Sí, Te muestra la realidad, ¿no? Pero bueno, de repente sería bueno escuchar preguntas, sí, 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 ¿no? claro. Sí, sí, ya hemos hablado demasiado. ¿A qué inquietudes les nace sobre la película? Por favor. Comentarios, preguntas, Sí. sí. Bueno, es la primera vez que veo Days of Being Wild.
no he visto 2046, pero sí In the Mood for Love y otras películas de Wong Kar-wai. Amo su forma de dirigir sus películas, pero la pregunta con respecto a esa es de que veo de que en Days of Being Wild tiene como una visión un poco más decadente, tanto en los personajes como en los lugares en los que graba, ¿no? Y luego como eso va evolucionando y se ve un poco más como romántico, tanto visual como dentro de lo que pasa en los personajes. Y quisiera saber si hay algo dentro del contexto de Wong Kar-wai o de la línea de temporal que siguen estas trilogías o de los símbolos o temáticas que usa que haga como este cambio, ¿no? Porque esto siento que es un poco más cruda en cuanto a personajes, a iluminaciones, planos, y eso va evolucionando dentro de la trilogía y dentro de su filmografía también. Mira, no sé si es verdad, es una muy buena apreciación porque sí es un tono muy distinto el de In the Mood for Love y el de Days of Being Wild. No sé si hay una explicación de por qué cambia y por qué modifica el tono y una la hace mucho más clara y brillante y la otra mucho más verde. Pero sí creo que él siempre hace como un eco a su propia infancia o a los propios lugares donde creció, ¿no? Entonces, estas son representaciones de familias de la clase media, ¿no? Del Hong Kong de esos años. Y él siempre le gusta retratar ese universo en el cual él creció, ¿no? Esos cines de barrio, personajes de barrio, no de gente pues adinerada, no es una representación del Hong Kong rico y adinerado, ¿no? Sino es la clase media que está buscando salir adelante, ¿no? Esa que está en todas las películas, 2046 quizá también, ¿no? O personajes incluso de clase media, media baja, ¿no? Son mujeres que están, que tienen que trabajar en bares nocturnos para sobrevivir y eso ya es un universo un poco más precario también, ¿no? En cuanto a los colores, no sé si el hecho de que él haya estado investigando o haya tenido esta idea de hacer una trilogía sobre cuestiones gastronómicas y la comida tiene como otra luz, ¿no? El comer tiene otra luz, no es tan oscuro, ¿no? En cambio, Days of Being Wild es más nocturno y bueno, In the Mood for Love también, pero no sé si el hecho de que la comida atraviese esa historia haya hecho que hayan tomado una decisión distinta sobre la iluminación, ¿no? Podría ser tal vez porque esta es como la primera con la que inicia y como comentaron fue cambiando esa visión, o sea, de lo gastronómico ya se fue a otras ideas. Aunque lo gastronómico nace In the Mood for Love, o sea, en Days of Being Wild no había idea de lo gastronómico, sino que era incluso un proyecto aparte que no tenía nada que ver con esta primera entrega, pero al final descarta por completo esa idea de hacer las 3 historias sobre gastronomía y surge In the Mood for Love, ¿no? Entonces quizá es más brillante, más claro por eso, y por eso hay tantas escenas de ella yendo a comer los fideos, ¿no? Los benditos fideos. Y el humo de los fideos y todo eso que es bellísimo de la película, ¿no? Sí. Ahora, quizás también tenga que ver con donde sucede parte de la película de Days of Being Wild, que es el bosque tropical filipino, ¿no? Si se dan cuenta, esas tomas largas del bosque tropical filipino con la música de los indios Tapariva, ¿no? Es un lugar donde sudas, hay escenas donde están en BBD, están sudando, ¿no? Entonces, no sé, parece coherente el color, ¿no? Ahora, una cosa que me había olvidado que era interesante también, este Doyle es un australiano hongkonés. Y si ustedes leen un poco sobre su vida, es un aventurero, el tipo ha hecho de todo. También ha dirigido. Claro, ha sido, imagínense, ha sido hasta, ¿cómo le llaman estos que ponen agujitas? Acupunturista, ha sido hasta acupunturista, sí. Y ha viajado por medio mundo, me hace recordar a Hugo Pratt. ¿Quién sabe? También esa convergencia de personajes tan particulares en las películas de Wong Kar-wai. Pero además, la línea, la conexión con la siguiente es al final, ¿no? Si se dan cuenta, al final de la película aparece un personaje, ¿no? Que además tiene todo un rito. Y esos ritos es como estás actuando para una cámara invisible, ¿no? Esos ritos van a estar presentes en películas posteriores que inshallah puedan ver y comentemos.
Y claro, ese personaje se llama Chon Mo-wan, ¿no? Y ese Chon Mo-wan va a aparecer en las posteriores, en The Mood for a Law y en 2046, y va a haber una transformación. Es más, en realidad muchos personajes van a aparecer. Lulu va a volver. Es más, la vida de estos personajes se va a disipar un poquito por no solamente Filipinas, Hong Kong, en otros lugares de Asia, ¿no? Incluso Camboya. la misma madrastra de Judy pareciera que luego se hizo un personaje posterior, ¿ah? Porque incluso tiene si se dan cuenta, aparece en segundos nomás, una señora mayor que parece que es como una empleada de la casa. A esa señora mayor la van a volver a ver en otra película. Y probablemente esa es la conexión con la madrastra Judy, que va a poder ser casera de una Sulicen diferente, ¿no? Sí, Pero bueno, eso ya será en otras películas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Uy, La perdón. madrastra solo un dato, la madrastra de Judy bueno, en la vida real era una cantante Así muy es. famosa, Claro. Rebecca Pam, si no me Así es, equivoco. Rebeca Pam. Y también hay el universo de la música, ¿no? En Wong Kar-wai. No solamente trabaja con actores, sino como también estas figuras también icónicas, ¿no? Eso es un tema que no habíamos mencionado, que bien dice Jimena. Lo que pasa es que nosotros no somos hongkoneses, pero todos estos personajes, ¿no? O sea, los actores, por ejemplo, aparece Chon Mo-wan. Chon Mo-wan en realidad es Tony Leung Chiao-wai. Eso de Tony Leung es una como americanización de un nombre chino, ¿ya? Sí. En China no te entienden. Yo me acuerdo que estando en China alguna vez, Tony Leung, ¿quién demonios? ¿No? ¿Quién es Tony Leung? O sea, pero bueno, este, y los demás, como el mismo Judy, eh, las actrices eran no solo actores y actrices, sino también algunos cantantes conocidos. Es más, Judy es un caso muy interesante porque él se suicida, ¿no? Y era tremendamente querido allá en Hong Kong. Mm. Entonces, Wong Kar-wai es una cosa muy interesante. Es un cine de autor, es un cine profundo, tremendamente profundo, pero él no, para que entiendan, él no le hace asco a caritas y a personajes útiles del momento, ¿no? Que es lo Sí. que realmente era el armazón de actrices y actores de Wong Kar-wai en esta película, ¿no? Sí, porque Maggie Cheung y Tony Leung eran actores muy conocidos también de televisión y otras películas comerciales, ¿no? Entonces sí, es como parte del Star System de Hong Kong y de Shanghái también. Este, Así que sí, Efectivo. y Rebecca Pam, ¿no? La cantante famosa también, ¿no? Claro. Y en esta no se ve mucho, ¿no? Pero en las otras sí se van a ver ciertas formas muy interesantes del Hong Kong de los 60s, ¿no? Aquí, por ejemplo, no hay ninguna canción de Nat King Cole, ¿no? Y no me acuerdo en chino cómo se llama, yo chino no hablo, ¿no? Estos trajecitos que se usan, ¿no? Que aquí no aparece, pero sí aparece, por ejemplo, los trajes estos lindos que usa Su Licen, la segunda, ¿no? Sí, No me los acuerdo el trajes, nombre en sí, chino, pero son sí, cosas que ha vivido Wong Kar-wai en su niñez. sí. Como decía también Jimena, en la época en que él era niño, hay una explosión en Hong Kong, nunca supe por qué, de música en inglés, ¿no? Es una cosa rarísima. Nat King Cole era reconocido en Hong Kong, ¿no? Entonces él está Como que expuesto a todo esto. Hong Kong era como diferente al resto de China continental, porque claro, había tenido esta influencia británica y americana y japonesa. Entonces, Hong Kong es bien internacional, por eso en varias de sus películas, como hacen referencias a la Coca-Cola, o cosas traídas de otros países de Asia, ¿no? Pero también el incluir otros países de Asia en el universo de Wong Kar-wai es bien interesante, ¿no? Porque está In the Mood for Love, está Cambodia, eh, está Filipinas, y está también, por ejemplo, dónde se filmaron las películas, ¿no? Por ejemplo, In the Mood for Love se filmó parte en Hong Kong, pero viajaron a Tailandia, el equipo de filmación viajó a Tailandia para otra cosa y encontraron que en Tailandia, como en Tailandia también ha habido una migración china muy importante, habían viviendas que se parecían mucho a las viviendas donde había crecido Wong Kar-wai en Hong Kong. Entonces decidieron filmar los exteriores de algunas de las escenas en Tailandia, ¿no? Entonces todo el equipo también se mudó para allá.
Y eso es interesante, ¿no? Porque que parece que todo fuera Hong Kong, pero realmente no. Hay partes que son barrios en Tailandia y el equipo a veces no entendía, ¿no? ¿Qué hacemos acá? Y es porque se veía como el Hong Kong de la infancia de Wong Kar-wai, ¿no? Entonces es interesante esos vínculos con los otros países cercanos también. Es cierto, ¿no? Incluso aparece el templo de Angkor Wat. El templo de Angkor Wat, sí. Claro, es verdad. Sí, que Es es verdad. bellísimo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Justo quería preguntar algo sobre la arquitectura, ¿no? Y para esto el tiempo es un elemento importante, ¿no? Y algo que con Jimena en una de sus clases de cine asiático hablamos, es que a mí me encanta esto de que el tiempo no es lineal con muchas cosas occidentales, ¿no? Es medio onírico porque eso pasa, el tiempo y el espacio saltan de un lado a otro, ¿no? Entonces aquí el tiempo también lo veía un poco relacionado al espacio porque sus planos son cerrados, entonces a veces no te das cuenta qué día es o qué está pasando, porque no solo no hay una sesión de tiempo, sino que el espacio como es tan cerrado y el plano es tan chiquito, no ves qué pasa, ¿no? Y en sus planos más generales te da información de unos cuantos metros nada más. Y en eso recuerdo que estos planos imposibles desde arriba, ¿no? Que te muestra el cuarto, y dices, es un plano general, pero es que es una habitación de 5 metros cuadrados. Y justo eso le quería preguntar, ¿no? Si la arquitectura, o sea, aquí Wong Kar-wai grabó en escenas reales o lo mandó a construir porque parece como si fuese hecho a detalle, a mano, porque hay tomas que caen como cuando está en la taquilla, ¿no? Y está todo enmarcado y bien bonito y cierra la Sí. puerta, ¿no? Se ve reloj de fondo. Cuando está este pase de tranvía y está esta estación donde están los policías, ¿no? Y dije, claro, es tan chiquito que tengo un contexto, pero parece que fuese diseñado, ¿no? Parece que fuese casualidad, ¿no? Entonces, esa era un poco mi pregunta, ¿no? ¿Cómo fue el tema de la arquitectura, de la grabación, de las Que yo locaciones? sepa, no construye para filmar, sino que busca locaciones. O sea, la parte de la búsqueda de locaciones es muy importante porque las locaciones tienen que transmitir justamente lo que él está buscando en ese guión que no ha escrito, pero que tiene en su cabeza, ¿no? Em, entonces, por eso es que viaja, por ejemplo, hasta Tailandia para filmar los frontis de las casas o algunas calles, ¿no? Pero que yo sepa, no es como un cine de Hollywood donde tú recreas o reconstruyes lugares para filmarlos. Quizá puede ser en algún caso, pero hasta donde yo he leído, la mayoría son locaciones que se buscan, ¿no? Porque justamente tienen ese ambiente del Hong Kong antiguo, ¿no? Entonces no creo que haya una recreación, ni tampoco creo que haya tenido inicialmente un presupuesto para hacer reconstrucción de espacios, ¿no? Porque es un cine independiente, ¿no? Y no tan, o sea, es costoso por los procesos, ¿no? Pero no creo que haya querido gastar su presupuesto en construir casas o espacios, ¿no? Sino más bien en hacer su proceso de producción más largo, ¿no? Que es bastante costoso. Y por eso es que él abre su propia empresa productora, Jetong Films. Él abre su propia empresa productora porque ningún productor quería trabajar con él sin un guión fijo y sin saber cuándo inicia y cuándo termina el rodaje, por ejemplo. Entonces él dijo, ya, yo voy a ser mi propio guionista, voy a ser el director y también voy a ser el productor. Y le decían, oye, pero tú estás loco, necesitas a alguien que produzca tus películas. Decía, no, yo corro ese riesgo, pero a mí me gusta, ¿no? Entonces por eso, pero que haya reconstruido algo, yo creo que no. ¿Tú has leído algo sobre eso? No, efectivamente. Tengo la misma opinión. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Mi pregunta va como con respecto a los actores y a los personajes. O sea, en muchas películas suele repetir actores. Si hay como un significado quizá más simbólico porque quiere construir y quiere como que atrapar como al espectador a que escucha, hay una evolución. ¿O es más que todo por cuestiones de comodidad o familiaridad o quizá buscar, no sé, ese aspecto familiar en los actores y crear, por así decirlo, su propio ambiente, ¿no? Su propio acto artístico, como para separar él como director, él frente a los espectadores o él como artista, ¿no? Yo creo que bueno, deben de ser más de dos razones, pero se me ocurren dos, ¿no? Una es que le gusta mucho trabajar con los mismos actores, porque
supongo que le pasa lo mismo que con Doyle, que es que hay muchas cosas que no les tiene que explicar, sino que ya gracias al trabajo y a la confianza que han adquirido, se entiende muy bien. Entonces, con pocas indicaciones ya los actores saben qué tienen que hacer, ¿no? Y además conocen su forma de trabajo, que es una forma de trabajo irregular, ¿no? Y lo otro es que yo creo que él no tenía planeado que hacer esta trilogía y repetir los personajes y que los personajes, hubiera una evolución de los personajes y tal. Pero lo que sí le gusta hacer es que siente que sus historias no tienen un fin. Por eso es que las historias son como de alguna manera casi como que va a venir otra más, ¿no? Como el final de Days of Being Wild. Porque no le gusta que sus películas acaben, porque le gusta demasiado filmar y le gusta demasiado el universo en el cual se ha metido para hacer la película. Entonces, creo que por eso también el tiempo es este elemento importante en las películas, ¿no? Porque es casi como un continuo. Entonces, creo que es eso, ¿no? Que se queda pegado con una historia, con este universo, con una atmósfera, y en algún momento lo retoma y después se le ocurre hacer otra película, y mientras está haciendo esa película se le ocurre hacer otra más rápida, ¿no? Como Chungking Express, por ejemplo, ¿no? Y le gusta mucho que sus historias, le gustan mucho las historias cortas. Por eso se imagina, esta película tiene dos partes, o tiene tres, pero al final no filma la tercera, ¿no? Entonces, su proceso creativo es un poco lo que hemos visto, lo que vemos en las películas, ¿no? El tiempo fragmentado, los personajes que de alguna manera se reciclan, se repiten, pero a veces evolucionan, a veces no tanto, a veces desaparecen, ¿no? Entonces, creo que todo su proceso creativo es un poco así. Sí, me parece que efectivamente el tema del tiempo, ¿no? Para el manejo del tiempo, los mismos personajes, ¿no? Los mismos arquetipos. Y luego imagino también la calidad actoral de varios, ¿no? Por ejemplo, Tony Leung Chawai, ¿no? Que es un actor formidable, ¿no? Aquí no lo han visto, ¿no? Pero cuando lo puedan ver en In the Mood for a Law y en 2046, es una persona que transmite mucho a través del lenguaje no verbal, ¿no? Particularmente los ojos, ¿no? Creo que eso también abona al que tenga así como una especie, perdón, de actores tótem, ¿no? Ujú. Eh, Sí, y también ahora que mencionan de los personajes que se reciclan, está el actor que hace de marinero, también está en Chungking Express y creo que también hace de policía, Y hace él, claro, ¿no? y El él, policía también es un personaje recurrente, ¿no? claro, y él no aparece, ¿no? Pero él va a ser el marido de la segunda Sulicen. Sí, Claro, sí, sí, claro, sí, sí, efectivamente. sí. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Este director que está mencionando tiene mucho de esta película, como he visto, novedad, tiene temas históricos, porque yo he visto, es 1990, pero creo que la película es ambientada para 1961, ahí decía la fecha. Y Sí. si este director en otras de sus películas también tiene esta temática de abordar mucho la historia, el pasado de China en los años 50, 60, durante la época de la Guerra Fría, y que se está tomando mucho en cuenta eso. Me pareció interesante también cómo se ve el tema de que aborda de las mujeres, el tema de la prostitución en China, y estas personas que también está dando emocionalidad, personificación a ellas, ¿no? Eso quería saber, digo, si aborda mucho los temas históricos en otra de sus películas. Muy buena pregunta. Bueno, algo que marca digamos, el contexto de las películas de Wong Kar-wai es el momento en el que Hong Kong va a regresar a China continental, ¿no? Después de la ocupación. Ese momento está representado en varias de sus películas de diferentes maneras, ¿no? Incluso hay unos análisis, yo no los comparto tanto, me parecen un poco jalados los pelos, pero hay algunos análisis que dicen que el personaje de Judy de esta película, al ser un hijo adoptado, está haciendo una representación de Hong Kong, ¿no? De este hijo que nadie quiere. Me parece interesante, pero no
nunca he escuchado en ninguna entrevista de Wong Kar-wai decir que el personaje representa a Hong Kong, ¿no? Pero sí él habla mucho de la historia de Hong Kong, ¿no? Y cómo Hong Kong se la han ido peleando, repartiendo y también la construcción de la identidad del hongkonés, ¿no? Son personajes que están moviéndose mucho, como le pasó a él en su propia familia, ¿no? Sale de Shanghai por la revolución cultural y su familia tiene que emigrar a Hong Kong, pero en Hong Kong no conocían el dialecto, ¿no? Entonces también estaban como un poco, él y su madre y su padre estaban un poco en un proceso de adaptación, ¿no? Pero sí, ese momento de la historia sí es importante en el universo de Wong Kar-wai. Sí, de la historia de Hong Kong. Ujú. Y efectivamente, ¿no? En el caso de la trilogía, como has notado, todo sucede de los años 60 hacia adelante, ¿no? Efectivamente. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Más que pregunta. No, lo que yo quería más bien era, ¿cuál es la apreciación de ambos sobre un tema que no sé si se comparta? Yo noto una visión misógina muy fuerte en la película, que al principio pensé que solo se centraba en el personaje, en el joven conflictuado, ¿no? En ese regodeo en humillar a cada mujer con la que se cruza, que podría darse, digamos, por la relación nociva que dejó Jimena con la madrastra. Él goza humillando a Lulú, por ejemplo, obligándola a limpiar el suelo, cosas así, ¿no? Con cada una de ellas. Pero luego algo que ustedes mencionaron, que me dio la impresión que no estaban de acuerdo, en esa visión misógina me parece que no solo es del personaje, sino que hay un tono misógino en la película, porque las propias mujeres no establecen siempre un vínculo de rivalidad, pero también de odio, ¿no? Entre ellas. Y no sé, o sea, no es exactamente una pregunta, me gustaría saber la opinión de ambos, si comparten la idea de que la visión misógina es de la película, no del personaje, o sea, es la visión general, no sé si me explico. O sea, no es Buena, solo buena el comentario, personaje el misógino, es la Ok. visión que el cineasta quiere dar a la película. O sea, lo que quieres decir para entender bien es, ¿tú crees que Wong Kar-wai es misógino o crees que él está representando la misoginia en la película? Lo segundo. Lo segundo, Lo sí. segundo. Sí, yo creo que sí, porque, por ejemplo, In the Mood for Love uno no siente eso, ¿no? No te deja con esa sensación, pero esta película sí. Y yo creo que es quizá una representación de la sociedad de esa época, ¿no? Como decía Carlos, esta especie de arquetipos, ¿no? Que las mujeres tienen que estar arrastradas a este pata, que es el pata siempre, que tiene un montón de mujeres y que nunca te va a hacer caso, ¿no? Son como estos roles ya preestablecidos en una sociedad, este, que no solamente pasa en Asia, ¿no? O no solamente pasaba en Asia, sino que en Latinoamérica también era como situaciones comunes, ¿no? Y creo que estaba buscando como reflejar eso también, supongo. No sé si... o sea, no ha habido yo no he leído mucha reflexión sobre eso en el cine de Wong Kar-wai, ¿no? Pero yo creo que en esta película sí hay una reflexión sobre estos comportamientos nocivos en general, ¿no? De toxicidad de ambos lados, ¿no? Sí. Pero sí es una muy buena apreciación. No sé qué piensas tú, Carlos. A ver, por ejemplo, el símbolo del espejo, ¿no? Jimena ya dio una interpretación de por qué se usa el espejo, que tiene que ver con cuestiones de tomas, etc. Yo tengo una visión adicional. El espejo es el reflejo de nosotros mismos. En el espejo nos vemos a nosotros mismos. Pienso que lo único que hace el genio artista de Wong Kar-wai es mostrar una realidad. Lo que ustedes ven corre de su cuenta.
Sí, es que analizando sus películas, a veces, a pesar de que es un cine muy estilizado, me da la impresión de que es un proceso similar al del cine documental, ¿no? Donde tienes que... O sea, conversa mucho con la realidad y por eso quizá lo que ustedes han notado también es eso, es una reflexión sobre estos comportamientos nocivos dentro de una sociedad y la relación entre las relaciones heterosexuales, ¿no? Específicamente. Ahora, por si acaso en las otras películas, si bien estos arquetipos se van a repetir, no necesariamente coinciden exactamente con la historia de Judy, ¿eh? Ujú. O sea, por ejemplo, la conducta posterior de Cho Mo-wan de 2046 es consecuencia del engaño de su mujer, ¿no? Y luego eso genera una transformación en el personaje, ¿no? Por eso les digo, o sea, honestamente, y un poco en defensa de Wong Kar-wai, yo pienso que él, con esta idea que les planteo el espejo, lo único que hace es mostrar algo. Y al mostrar algo, vas a verte en el espejo y vas a sacar conclusiones. No es que necesariamente él sea un misógino, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que no se referían a eso, ¿no? No, Sí, sí, yo lo sí. sé. Claro, Sí, 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 sí. es Sí, además verdad. es un director que también bastante arriesgado, siento yo, para la época, incluso llevando, por ejemplo, al cine a una época bien temprana, una historia de una pareja homosexual, por ejemplo, ¿no? Este, siento que se arriesgó, yo siento que no es convencional, ¿no? Quizá no es un director activista, pero es poco convencional, como que rompe varios esquemas, no solamente en la forma de la película, sino en las temáticas, ¿no? Cierto, ¿no? Es en Happy Together. Y que ahí coincide Tony Leung, Chawai y el actor que hace de Judy, ¿no? Pero a las mujeres también les da agencia, ¿no? Porque Mimi, por ejemplo, eh, está como muy, muy enamorada o, bueno, tiene esta relación súper tóxica con Judy, pero al amigo también lo para en seco, ¿no? Porque, o sea, le dicen, no me voy a ir contigo, así me des la plata, así me des lo que sea, no me voy contigo, ¿no? Entonces ahí también como que le da agencia a los personajes femeninos, ¿no? O cuando Maggie Cheung le dice a Mimi, bueno, te quedarás tú llorando sola porque yo ya lo olvidé, ¿no? O sea, también les da agencia en algún momento, pero sí está representando estos roles que lamentablemente en las sociedades de los 90s, 80s, 60s pues a veces se repetían, ¿no? Ahora, yo honestamente pienso que todo esto se seguirá repitiendo porque en el fondo, desde mi modesto parecer, es lo que hace es reflejar la condición humana, ¿no? Y esto cambiarán palabras, cambiarán ideologías por encima, etcétera, pero esa realidad no va a mutar, ¿no? Y sí, tiene razón Jimena, por ejemplo, ¿no? Como refleja la realidad, en el caso de Mimi, Mimi se enamora de Yumi, ¿no? Eh, Luego se van a dar cuenta en películas posteriores que ese amor dura muchos años, porque en un punto del tiempo, cuando conoce a Cho Mo-wan le recuerda a Judy, y entonces le da un ataque de tristeza, ¿no? Pero en el caso de Su Lee-sen, no. Su Lee-sen es otro tipo de personalidad femenina, ¿no? Entonces Su Lee-sen simplemente dice hasta aquí y punto, ¿no? Y efectivamente es así. Más bien el amor de Su Lee-sen va a ser Cho Mo-wan, ¿no? Pero eso es otra historia que inshallah se pueda ver. ¿Alguna otra pregunta O comentario. o comentario o diatriba o crítica o tomatazo? Por Sí. favor. Bonito tema. Lindo. De acuerdo. En principio creo que comentar que desde una posición de una persona que no está como muy conectada con el cine, o sea, no hay esa cuestión cinéfila o análisis o sobreanálisis desde mi parte sobre los diferentes elementos, cuestiones que tienen que ver más también con la propia simbología de la película. Creo que mi razonamiento va más a cuál es el primer impacto que tiene esta película con el espectador, ¿no? En este caso con mi persona. Y por lo mismo, como han mencionado diferentes cuestiones de que Wong Kar-wai trae diferentes experiencias desde su vida
o desde su infancia a la película, sea a través de la música, a través del arte, del cine específicamente, y todo lo que tiene que ver con cómo él ha experimentado ciertas facetas. Si hay algo que igual me remueve porque se menciona que hay una buena relación con su mamá y que eso también impacta en su futuro desarrollo como director y demás aspectos como artista en general. Por lo mismo es que sí me genera cuestionamientos porque el enfoque de este amor no correspondido en diferentes ámbitos, ¿no? No solamente el romántico, sino también en el familiar y demás. Por lo mismo de que, como mencionaban también, su visión de la gastronomía y cómo evoluciona con el tiempo cuando, bueno, nace toda esta cuestión de la facilidad de los fideos al ser instantáneos y esto, entonces eso le genera como una idea para poder producir o el deseo de querer producir una película que vaya en esta línea, ¿no? Entonces, mi duda va si es que en algún momento él ha comentado qué es lo que le inspira de alguna forma o qué lo motiva a tratar de estos temas, porque no es la primera película en donde él habla de un amor no correspondido, cómo es que el amor termina cambiando a una persona, le genera algún tipo de esperanza en el futuro, ¿no? Entonces, quisiera como saber si es que en algún momento lo menciona, tal vez brevemente, porque es lo que finalmente desde un lado de espectadora genera al ver la película, ¿no? Y porque es lo que repite, no solamente en esta, sino en diferentes películas también. Y sí. Yo creo que, bueno, mi interpretación, no sé si estará correcta o no, pero yo creo que las relaciones de pareja no son lo importante, sino la nostalgia, ¿no? O sea, no es como, por ejemplo, una comedia romántica, ¿no? Que lo importante es como ensalzar la relación de pareja. Aquí creo que es más bien como la relación de pareja es una excusa para hablar de un desencuentro, ¿no? De algo que nunca va a poder ser, ¿no? Que podría ser cualquier otra cosa, pero él escogió, bueno, las relaciones de pareja, ¿no? Creo que va por ahí. Y la nostalgia me parece que es vital, ¿no? Porque es la nostalgia de su propia infancia, la nostalgia de haber sido además un migrante de Shanghái a Hong Kong, de la propia historia de Hong Kong. Y eso, ¿no? Creo que es un sentido de nostalgia, básicamente, ¿no? Y el amor como una excusa, realmente. Es interesante, ¿no? Porque no deja de ser cierto. En todas las películas de la trilogía se observa eso, ¿no? En defensa de Judy, ¿no? Si se dan cuenta, en el fondo hay una carga de romanticismo pequeña en él. Cuando ya termina su vida, Sí, sí. descubre y confiesa que su amor fue Su Licén. Y como él mismo usaba esta pequeña historia del pajarito sin patitas que volaba eternamente hasta que le llega la muerte, ¿no? Y cosa que él emula en la película, ¿no? Eh, y para citar, en palabras del mismo Chow Mo-Wan, el amor es una cuestión de oportunidad. No sirve de nada conocer a la persona idónea demasiado pronto ni demasiado tarde. ¿Alguna otra pregunta? De repente, perdón, solo para cerrar ese comentario, y gracias, muy, muy bonito comentario. De repente también, no sé, se me ocurre que el hecho de que haya crecido con una mujer que siempre está escuchando boleros, ¿no? Eso te tiene que rayar el cerebro un poco, ¿no? Porque los boleros son siempre de amor, ¿no? Entonces, por eso digo, no es que lo importante sea que él sea un romántico, ¿no? Yo creo que el universo del bolero, esa nostalgia, ese sinsabor del amor no correspondido, tiene una carga dramática bien fuerte. Entonces, más bien toma eso como elemento central. Cierto, y si se percatan en todas las historias personales e individuales, muchas personas tienen eso, ¿no? Esa idea de un amor que no pudo ser, ¿no? Entonces es muy fácil que conecte el cine con cualquiera, ¿no? El cine Wong Kar-wai me refiero. Sí. ¿Lo escuchan? Ah, sí, ahora sí. Yo en realidad tenía un comentario, pero estaba más asociado con lo que acaban de mencionar en relación al anhelo. Porque si bien
casi todas las películas de Wong Kar-wai son acerca de relaciones románticas. Creo que la característica principal de todas sus películas es el anhelo. Creo que ya lo mencionaron como el anhelo de lo que fue en algún momento la ciudad, el anhelo de las personas y sus relaciones, pero sobre todo siento que en esta película no he sentido al actor masculino como con una agencia o algo tan activo en cuanto al anhelo, como sí lo sentí con otros personajes masculinos en sus otras películas, ¿no? Y no era pregunta, era más comentario. Pero creo que lo que me gusta de las siguientes películas es que siento que ese anhelo, esa nostalgia de sus personajes masculinos está más presente y te lo ponen como en la cara a los espectadores, pero en estas sí, si bien no es machista ni misógino, es un poco más crudo el personaje masculino y recién hacia el final se puede demostrar otras características que están asociadas a demostrarnos más un mundo interior. Nada, me gusta mucho la película y en realidad es una película muy diferente de Wong Kar-wai, que no me sabe mucho a las anteriores que he visto. Eso es todo. Gracias. Yo creo que sí, comparto un poco la opinión de quienes hicieron el comentario sobre la misoginia. Yo sí creo que el personaje de Judy sí es machista y misógino, de forma como bien agresiva, ¿no? Pero también concuerdo con Carlos en que es una representación de una parte de la sociedad. Y sí, es muy interesante lo que has comentado, porque es cierto, en las otras películas hay como una cosa más equilibrada entre los géneros, ¿no? O sea, en In the Mood for Love son ambos, esta pareja de supuestos amantes, o que se quieren hacer amantes al final de la película, pero al inicio están sufriendo porque tanto la esposa como el marido están sacándoles la vuelta, ¿no? Entonces hay como una cosa más equilibrada. Quizá en Days of Being Wild, como está basada o inspirada en esta novela, ¿no? Hay ese tono porque está siguiendo un poco la línea argumental de la novela de este argentino, ¿no? Puig, ¿no? Push, sí. Push. Sí, quizá por eso hay un tono distinto en el vínculo de los personajes, ¿no? Ciertamente, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Hay muchos anhelos está muy presente el anhelo en las películas de esta trilogía. ¿Quién sabe? De repente es increyendo, ¿no? De repente es increyendo, porque efectivamente luego va a haber una presencia más potente de ello, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces, nada, les agradecemos enormemente el tiempo y la generosidad en las preguntas. Y a Jimena por su generosa asistencia a este conversatorio. Muchas gracias, de verdad, lo hemos Muchas pasado muy gracias. bien. Lo más bonito es ese diálogo y poder compartir y analizar cosas que a veces uno no había visto, ¿no? Entonces, muchas gracias. Por supuesto. Probablemente para noviembre ya va a estar, nos juntaremos, inshallah, para el visionado de In the Mood for Love. Sí. Sí. Vengan, porque esa película en pantalla grande. Vengan, sí, vengan. Podrían hacerlo un poquito más tarde para llegar a tiempo. Sí. Lo que pasa es que es complicado porque también es complicado, pero veremos cómo lo pillamos. Venga, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, así culminamos entonces la proyección del conversatorio. Espero que lo hayan disfrutado bastante. Recuerden que el Centro de Estudios Orientales tiene una sala de estudio y también tiene una biblioteca, en la cual pueden sacar un montón de libros. Tenemos libros de China, de literatura, de relaciones internacionales, política y economía, China, India, Medio Oriente, Japón, Corea, de lo que les guste. Entonces son más que bienvenidos a la biblioteca, a la sala de estudios. Y bueno, ahora sí pueden ir en paz. Ah, sí. La biblioteca es solo para comunidad pública, ¿no? La biblioteca, o sea, puedes ingresar incluso si no eres comunidad. Ah, bueno, la biblioteca en realidad es una biblioteca interna. Puedes pedir libros en la recepción, pero no puedes entrar a la oficina. Es que es una oficina de biblioteca.
Pero puedes, o sea, si eres, por ejemplo, externo a la PUC y quieres leer uno de los libros de la biblioteca, puedes revisar nuestro catálogo online y puedes hacer lectura en sala, ¿no? Puedes pedir cualquier libro y haces lectura en sala, si es que no eres externo a la PUC. Exactamente. Y eso, chicas. Sorry.